Gaby, muchas gracias. Estamos terminando la semana del agua, la semana del confort, de fluidez, amigo. Espero que hayan aprendido. Yo aprendí mucho en este programa. Pero recuerden una cosa, y a ver si tú me ayudas a convencer a nuestros amigos, que no es suficiente ver en la tele cómo se hacen las cosas para que sucedan en nuestra vida. Tenemos que practicar, necesitamos desarrollar determinación por un lado, o sea, la fe de lo que estamos haciendo sirve, y por el otro lado, disciplina, hacerlo. Les pedimos 5 minutos, 10 minutos diarios, ya sea de hacer yoga o meditación para hacerlo. La disciplina es muy importante para superar esto, ¿verdad, Gaby? Sí, exacto. Sin disciplina no haces nada, ¿no? No llegas a ningún lado. No llegas a ningún lado. La disciplina, ser determinante también, ser autoexigente. Ser autoexigente también en tus modos. Claro, ¿no? poner esta meta que es muy sencilla, no pedimos mucho. Digo, yo no soy un ejemplo maravilloso de la disciplina, me cuesta trabajo, pero lo estoy haciendo, me estoy aplicando porque tengo la determinación de cambiar algo en mi vida. Y si realmente se trata, en mi caso, de hacer 30 o 40 o una hora de práctica a lo largo del día, ya después de 20 años no me cuesta trabajo. Pero sí recuerdo perfectamente como mi mente no me dejaba y me mostraba, no, mejor ve la terraza, ¿no? Exactamente. ¿Cómo hacer para encontrar la disciplina? Hoy te quiero enseñar un mudra que es el mudra de la disciplina. ¿En serio? Y que también, lo acabas de mencionar, le llaman el mudra para tiempos de cambio, para mira. hacer cambios en tu vida. Y es un mudra bien simple. A ver, quiero ver. Ahora, la mano derecha la vas a poner debajo y la mano izquierda va a ir arriba. Así Ajá. nada más, los puros dedos, no toda la mano, solamente los dedos. Y luego los dedos pulgares los vas a juntar enfrente de ti. Así de simple. Es como un cuenco. Amigos, los invito a que lo hagan. Es impresionante que cuando ponen atención a esto, se sienten diferentes. Y eso es lo que nosotros les pedimos. Que cuando hagan lo que hacen con nosotros, ya sea a través de la meditación o ya sea a través del yoga, hay un cambio inmediato, no solamente en el cuerpo a través de esta postura, pero en la mente. Así es. ¿Verdad? Me acuerdo de una frase muy simple de un maestro que es practica, practica, practica. ¿Qué tal? Así de Mi simple. frase es práctica, además una, pero me gusta mucho. Amigos, muchas gracias por pasar con nosotros esta semana con el agua. Seguimos la siguiente semana con el elemento fuego. Gaby, muchas gracias y nos encantada vemos de el estar lunes para trabajar con el fuego. Que es precioso también. Y seguimos con el programa Yoga para Todos. Hay más.